Ok, buenos días. Buenos días. Buenos días y bienvenidas. Y agradecida ante el santo querer de Dios por volvernos a reencontrar. Entonces, como siempre, vamos a empezar encomendándonos a nuestros ángeles para que el Espíritu del Señor una vez más nos asista en este compartir. Igualmente vamos a recurrir a Mamá María a fin de estar siempre cubiertos bajo su manto azul y así podamos cumplir todo lo que la divina voluntad quiera para cada una de nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces empezamos con la oración a nuestros ángeles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy día nos estamos encontrando en el umbral de una de las semanas más gloriosas y decisivas de este año litúrgico, sobre todo para nosotros, para los hijos de la Divina Voluntad. Celebrar esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, que es a su vez la fiesta de la Divina Voluntad obrante en la criatura, no es recordar un simple hecho del pasado, no, ni conmemorar un dogma, tampoco. Es contemplar el triunfo definitivo del querer divino operando en una criatura humana. Entonces, para un hijo, para una hija de la Divina Voluntad, mirar a Mamá María en su Asunción es mirarse a sí mismo en el espejo del designio eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la Virgen es el prototipo, la obra maestra absoluta, donde la Divina Voluntad pudo hacer sus mayores prodigios. Entendamos que sin el fiat de Mamá María, sin su hágase, esta historia humana se habría hundido en el abismo de su propia ruina. Pero con su fidelidad indestructible, María se convierte en el sagrario viviente que sostuvo todo el peso de la obra de la redención. Y también fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Entonces, en este recorrido que meditaremos hoy, desde el fiat de la creación hasta el amanecer del fiat de la santificación, ¿qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir que la presencia de la Virgen no es solamente un adorno en la historia de la salvación, no. Ella es la obra maestra de todas las obras maestras. Ella es la bisagra indispensable sobre la cual Dios restauró el orden de su reino en la tierra. Espero y confío que todo lo que vamos a conocer en esta reunión nos encienda el amor, ilumine nuestra mente y corazón para que nos motive cada día más a desear con mayor fuerza el conocer, hacer y vivir en la divina voluntad, y así también pueda reinar en nosotros el supremo querer de Dios. Entonces vamos pues con apertura de mente y corazón a conocer esta grandeza de nuestra Reina y Madre. Vamos a empezar ¿por dónde? Por el fiat de la santificación. Perdón, por el fiat de la creación. ¿Qué pasó en el fiat de la creación? Empezamos desde el Génesis, en el capítulo 2. Entonces Yahvé Dios, dice, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Entonces, ¿qué nos hablan los escritos? El escrito 12.
nos habla que el hombre es la obra maestra de la potencia creadora. Jesús nos va a ir revelando que la creación del hombre no fue un acto meramente externo de orden secundario, no, sino fue esa intromisión de la Santísima Trinidad en la esencia misma de la criatura. Dios no solo modeló la materia de la tierra, sino que infundió un alma dotada de potencias capaces de poder contener su misma voluntad como propia vida, movimiento y sustancia. El hombre entonces fue creado para ser ese santuario viviente donde el querer divino operaba directamente. La voluntad humana en el Edén no existía para actuar de forma autónoma o independiente, no, sino esa voluntad humana representaba la perfecta unidad de los quereres entre la voluntad divina y la humana, siendo la humana ese velo transparente que custodiaba y manifestaba la voluntad de Dios. Entonces, vivir en el querer de Dios constituía el hábitat ontológico y el orden normal de la criatura. Es decir, el hombre vivía solo de voluntad divina. Para poderlo comprender mejor, pensemos, a ver, en un ejemplo, en un fabricante experto que diseña un automóvil, un coche, no sé cómo le llaman, de alta gama, de última generación, con un sistema de conducción propio automatizado que nos va a garantizar viajar en un viaje perfecto, seguro, ordenado. Y el conductor está como pasajero. ¿Por qué? Porque le cede el control por completo a este sistema automatizado que es perfecto y le asegura y tiene una seguridad de estar bien. Pero si este pasajero decide apagar el sistema automático y conducir por sí mismo, sin la pericia necesaria, entonces puede provocar un descontrol o accidentes. Entonces, en el plan original, la divina voluntad funcionaba como ese sistema operativo divino, que guiaba al hombre en cada latido, en cada pensamiento, en cada paso del hombre. Entonces, Adán, al ser el primer hombre, ¿qué pasó? Dios lo constituye cabeza de todas las generaciones. Adán poseyó el origen de todo lo necesario para la vida humana. Es decir, Adán recibió por don divino directo y sin esfuerzo todo ese conocimiento terrenal, la botánica, la zoología, la música, el canto, la escritura, la medicina, todo lo conocía Adán. Todas esas ciencias especializadas que las generaciones posteriores han ido descubriendo, desarrollando, aplicando con fatiga, con esfuerzo, todo ya existía en Adán. ¿Por qué? Porque quien está destinado a ser cabeza de otros, debiera contener en sí mismo la totalidad del bien para poderlo transmitir a los demás. Ahora entendamos que Adán no fue un ser primitivo, no, él fue el modelo humano definitivo y el contenedor universal del saber. Teológicamente, en el orden de la creación, la autoridad, o sea, el ser cabeza, siempre va a exigir una plenitud de dones. Por tanto, este desarrollo científico, cultural de la historia humana no es la invención de cosas nuevas, no, sino que viene a ser, al poseer a Adán todo este conocimiento, viene a ser ese despliegue progresivo de los conocimientos que Dios ya había depositado en la mente de la primera criatura. Entonces, continuando, el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, ¿qué nos relata? Nos relata en el día 4 que en los primeros tiempos, siendo Adán inocente y santo, su vida en el Edén fue felicidad plena. Adán poseía el dominio de toda la creación. Todos los elementos le obedecían sus órdenes y como reinaba la divina voluntad en él, en virtud de ella, entonces Adán era inseparable de su Creador. Sin embargo, más adelante,
en el libro del Génesis, ¿qué nos relata? Nos relata el único mandato que Dios le dio al hombre. ¿Cuál fue? ¿Qué le dijo? Está en el Génesis 2, en el versículo 16 y 17. Le dice: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El Génesis nos sigue relatando que la mujer, Eva, vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. ¿Qué hace? Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, que igualmente comió. A continuación, el Génesis nos narra que Yahvé Dios solía pasear por el jardín del Edén a la hora de la brisa, es decir, al atardecer, cuando ya bajaba el calor del sol y empezaba a soplar ese viento fresco antes de oscurecer. Yahvé Dios llama al hombre y le pregunta: ¿dónde estás? Adán le responde diciendo que lo oyó andar por el jardín y tuvo miedo porque estaba desnudo y por eso se escondió. Los escritos aquí nos enseñan que el hombre, cuando rompe, se sustrae de esa voluntad divina, de ese querer divino, pierde inmediatamente su vestidura de luz, porque en el jardín del Edén ellos estaban, mientras vivieron en la santidad de santidades, vestían de luz. Sus vestidos eran una vestidura de luz. Su encanto y felicidad eran original. Pero al verse despojado, Adán, de esta luz que lo envolvía, que lo vestía, sintió por primera vez vergüenza, sintió miedo de Dios y sintió la necesidad física de cubrirse debido al frío y a la desnudez que estaba soportando. La divina voluntad era entonces el proveedor absoluto del hombre, pero cuando el hombre elige vivir de su propio querer, de su propia voluntad, Adán sale del puerto de las delicias para entrar en el puerto de las miserias. Y queda obligado entonces a procurarse sustento ahora con cansancio y esfuerzo. Entonces, Adán, al sentir el frío, el calor, el hambre, la debilidad corporal, etc., vienen a ser esas consecuencias naturales de su caída, del pecado. La pregunta acá es: ¿por qué Dios le dio al hombre el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? El libro de la Virgen María nos lo responde. Nos dice que Dios colmó a Adán de bienes y solo le prohibió un fruto de un árbol. ¿Para qué? Para pedirle un único acto de fidelidad. Esta prueba era indispensable para confirmar su inocencia, su santidad, la felicidad, y para darle el derecho legítimo de poder dominar a toda la creación. Pero al fallar en la prueba, Adán perdió la confianza de Dios. ¿Qué pasó? Desestabilizó el orden de la creación y fue despojado entonces del dominio, de su inocencia y de la felicidad original que poseía. Entonces, ¿cuál es el sentido de someter a prueba a una criatura? La Virgen nos dice que la prueba actúa como un blindaje seguro para los dones divinos que Dios nos da. Es como una protección. ¿Qué más hace la prueba? Madura el alma y la dispone a realizar grandes conquistas. Por ende, cuando la criatura se mantiene fiel e inmutable a lo largo del tiempo, va facilitando entonces al Creador que vaya en la criatura esculpiendo su obra maestra y que usa como materia prima el sacrificio, esos sacrificios que no nos gustan muchas veces. Entonces, comprendamos que cuando pasamos por una prueba,
esta prueba no es un capricho de Dios para hacernos sufrir, no, sino es la materia prima que el Creador necesita para esculpir en ti, para esculpir en mí su obra maestra. Un Dios que te pide un sacrificio largo o difícil, ¿qué está haciendo? Está asegurando tus bienes espirituales. Entonces, mantenerse firme en la prueba, sin cambiar de parecer ante las dificultades, es lo que atrae a ese Creador esos pinceles divinos para comenzar a restaurar en nuestra alma esa belleza que Adán arruinó por un simple fruto. Los escritos también nos enseñan que de la altura que cayó Adán con el pecado de desobediencia, fue un milagro que no pereciera del todo. Si bien no murió Adán, porque literalmente debía morir, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable que quedara lisiado, deshecho, deformado. Entonces Adán quedó despojado de todos los bienes. Se entorpeció en el obrar, su intelecto se oscureció. Tenía una fiebre continua que lo debilitaba tanto que todas las virtudes también eran debilitadas y él no sentía más fuerza para dominarse. Su carácter, el dominio de sí mismo desaparecieron y en lugar entraron las pasiones a tiranizarlo, a hacerlo inquieto, triste, miedoso. Entonces vayamos comprendiendo que Adán no cayó de un árbol o de una montaña o de un edificio, no. Adán cayó de la altura de Dios mismo. Él estaba en el centro, en el ad intra de la Trinidad. ¿Qué es lo que lo mantenía él viviendo en la divina voluntad, en la santidad de santidades? Y cayó tan bajo porque se sustrajo de una voluntad expresa y mandada por su Creador, donde venía encerrada la prueba de su amor y fidelidad. Entonces, ante los tantos bienes que Adán recibió, Adán no se pudo privar de un solo fruto por amor a aquel que le había dado la vida, que le había dado tanto. Jesús en los escritos nos enseña que estas pruebas que debemos de pasar son como las escrituras legales que firmamos cuando vamos a comprar un terreno o una propiedad. Ahora, si el alma es reacia a firmar estos sacrificios, entonces todo se va a trastornar en ella. Recordemos siempre que cuando Dios te pida o nos pida un pequeño sacrificio, dejar un mal hábito, tener que guardar un mandamiento porque así me lo pide Dios, o ofrecer un dolor que estemos sintiendo por un dolor que estemos pasando, nos está pidiendo firmar esas escrituras de nuestra santidad. Si nos negamos y somos tercos, vamos a romper ese contrato y los males llueven encima. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios siempre va a ser un mal, más o menos grave según el conocimiento que tengamos de ella. Ahora, Adán, a ser el padre y cabeza de las generaciones, ¿qué pasó? Con la caída, puso fuera la familia de los lisiados. Adán, al convertirse en un lisiado espiritual, al estar ciego, jorobado, cojo, por esa gran caída, su descendencia genética espiritual quedó también afectada. Cada acto de voluntad propia posterior que originaba no hacía más que cavar un abismo más profundo. Entonces, la expulsión del paraíso terrenal después de la caída fue la consecuencia física de esa deformidad. ¿Por qué? Porque un lisiado lleno de suciedad, lleno de pasiones, ya no era armónico en el jardín del Edén, en ese jardín donde estaba la santidad divina. La pregunta aquí, ¿por qué pecó Adán?
Jesús en los escritos nos revela esta radiografía completa de lo que ocurrió en el Edén. Entonces la caída de Adán no fue un evento superficial, fue un proceso que tuvo dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos que se vivieron? El primer momento es la raíz interior, lo que sucede en el alma. Todo comenzó en lo íntimo del corazón, cuando Adán olvidó que Dios lo amaba y él dejó de amarlo en el momento justo en que empezó y pecó. Al enfriarse el amor divino en el hombre, se quebró ese vínculo de sujeción y de fidelidad. Jesús nos dice en los escritos que primero cesó el amor y después comenzó el pecado. Entonces, en el Edén vamos a descubrir que cuando el hombre cae ante el pecado, nunca ocurre de manera repentina, sino que madura silenciosamente este pecado en el santuario de la voluntad humana. ¿Cuándo? Cuando el alma olvida cuánto es amada por su Creador. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta caída? El inicio del pecado, obviamente el olvido del amor, fue el primer germen de la culpa. Al cesar el amor comenzó la desobediencia. Si Adán hubiese recordado cuánto lo amaba a Dios y su deber que tenía de corresponderle, jamás lo habría desobedecido. Después se dio la rebelión interior, la pérdida del amor propio. Al apagarse el amor hacia el Creador, se extinguió también el verdadero amor hacia uno mismo. Las potencias del alma se oscurecieron y el cuerpo también se rebeló al hombre. Después se dio la pérdida del origen y del dominio. Como con la caída se fractura esa armonía interna, por ende el equilibrio que la criatura mantenía sobre sí misma y sobre la creación. Nace el temor, la confianza plena e íntima que tenía con Dios se disipó y dio paso a un estado de temor, de miedo constante. Se dio la ruptura también del amor al prójimo. Cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas. Se desvaneció ese reflejo que él transmitía del amor trinitario en la tierra, donde en el designio original era que cada ser humano fuera para el otro ser la imagen, la alegría, la felicidad, la vida. También el dominio de los sentidos y la caída en el mal. Cuando se aparta la mirada de Dios, el hombre quedó expuesto, obviamente, a la seducción del medio externo. Los sentidos, la vista, el oído, el gusto, etc., se convirtieron en las puertas de la ruina, arrastrando a la criatura a precipitarse en la corriente del mal. Esto sucede en el primer momento. Y en el segundo momento, ¿qué fue? Fue la manifestación exterior, los sentidos. El hombre, al haberse apartado del atractivo divino, de la mirada a Dios por falta de amor, entonces queda expuesto a su propia voluntad. Su mirada se apartó de Dios. El ojo sintió placer al ver el fruto. El oído se deleitó con las palabras seductoras de la serpiente. Y el gusto consistió en comerlo. Entonces los sentidos se convirtieron en las puertas por donde entró la ruina. Consecuentemente, al perder el amor a Dios, Adán perdió también el verdadero amor a sí mismo. Sus potencias se rebelaron. Perdió el dominio que tenía de la creación. Se rompió ese tejido de amor al prójimo que debía reflejar la armonía de la Trinidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La separación de la mirada. La criatura aparta voluntariamente su atención y su contemplación para fijarle en qué, en lo creado, en lo terreno, en lo material, mirada abajo. Después se dio el desorden y la complacencia de los sentidos que debían ser los canales que eleven el alma de la criatura hacia Dios, se pierden. La vista experimenta placer al mirar lo prohibido. El oído se deleita con las palabras engañosas.
El gusto encuentra la gratificación al consumir aquello que estaba prohibido, fuera del querer de Dios. Entonces, el primer acto de la ruina fue ese consentimiento sensible que no fue un detalle menor. Eso fue la puerta de entrada para que se desencadenara la destrucción espiritual del hombre. Y ahí se dio el peligro de precipitarse constantemente en la corriente del mal. ¿Por qué? Porque ceder ante los gustos puramente humanos o pasionales, ¿qué va a hacer? Va a exponer al alma al riesgo inminente de ser arrastrada, sumergida en esa corriente del mal y del pecado. ¿Qué pasó a continuación de la caída? Los escritos nos enseñan que en cuanto Adán pecó, ¿qué pasó? Yahvé Dios, le hizo la promesa del futuro redentor, la redención. La pregunta es, ¿el hombre merecía la redención? La respuesta es no, de ninguna manera, pero la redención fue dada toda gratuitamente. ¿Por qué? Porque las obras más grandes hechas por la divinidad fueron hechas gratuitamente. Dios nunca tomó en cuenta si las criaturas se las merecían o no. Fue tanto el amor de Dios por el hombre. Entonces, esta promesa la vamos a encontrar ¿dónde? En el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Dios pronunció estas palabras inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Cuando Dios se dirige a la serpiente para anunciar que la estirpe de la mujer le iba a aplastar la cabeza. A este pasaje los teólogos lo conocen como ¿qué? Como el protoevangelio. ¿A qué se llama el protoevangelio? Este término proviene de dos vocablos griegos: protos, que significa primero, y evangelium, que significa buena noticia o evangelio. Entonces se le denomina de esta manera porque representa el primer anuncio de la buena noticia de la salvación y la redención en la historia humana. Ante la caída de nuestros primeros padres y la fractura, obviamente, del orden divino, Dios no abandonó ni extinguió su amor por el hombre, sino que, sin dejar pasar un solo instante, prometió el futuro redentor, decretando que una mujer revestida con el poder del fiat divino, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Qué le dijo Yahvé Dios a la serpiente? Le dijo: tú te has servido de una mujer para arrancarme al hombre de mi divina voluntad, y yo por medio de otra mujer que tendrá en su poder la potencia de mi fiat, abatiré tu orgullo, y con su pie inmaculado te aplastará la cabeza. A este pasaje entonces, como le decía, se le llama el primer evangelio, porque es el primer rayo de luz, la primera promesa inicial de rescate que se le da a la humanidad en el mismo umbral de su ruina. Los escritos nos siguen diciendo que estas palabras quemaron tanto a la serpiente más que el mismo infierno, por lo que la serpiente buscó infructuosamente durante 4000 años a esta criatura celestial. Cuando la encontró, sintió una potencia infinita que la paralizaba y convierte entonces a la Virgen María en el terror perpetuo del infierno. La pregunta aquí es: ¿por qué Dios promete a la Virgen María en el protoevangelio justo después de este desastre? ¿Por qué? Porque para curar una enfermedad hereditaria que arruinó a toda la familia y la dejó lisiada, fracturada, rota, se necesitaba entonces de una criatura totalmente sana. ¿Qué hace Dios?
Dios promete entonces a una mujer, a María, que nacería completamente sana, sin esa fractura de Adán, sin estar lisiada. Ella sería el único miembro de la familia humana que nacería conservando el diseño original tal cual salió la criatura de las manos del Creador. ¿A fin de qué? A fin de poder engendrar al futuro Redentor y al futuro médico divino, Jesús, que vendría obviamente a reconstruir nuestros huesos rotos por la caída. Entonces, comprendamos que la grandeza de María radica en que todo su ser, su cuerpo, su alma, vivieron de tal modo fundidos en la divina voluntad que su sola presencia desataba una potencia insoportable para las tinieblas y la sigue desatando, convirtiéndola en un foco de luz que el infierno hasta ahora no puede soportar ni cercar. Entonces, acabamos de dejar a la humanidad lisiada, ciega, muda y exiliada tras la caída de Adán. Pero Dios, ¿qué hace? Promete un contraataque contra el maligno. ¿Cuál es? El protoevangelio. La llegada de una mujer, lo cual nos va a introducir ¿dónde? En el fiat de la redención. Empezando por responder a la pregunta: ¿cómo una criatura de nuestra propia estirpe humana, que nacemos con la mancha del pecado original, pudo llegar a ser la madre de Dios? La Iglesia nos enseña que María fue inmaculada, la llena de gracia, gracia plena. Pero los escritos nos revelan el mecanismo y el costo ontológico de este misterio. La concepción inmaculada no fue un regalo pasivo, automático. No. Nos revelan que fue el resultado de una alianza de fidelidad absoluta entre el fiat omnipotente y el libre albedrío de una niña. Entonces, el trabajo que hizo la divinidad en el alma de María se desglosa en 6 pasos, que son narrados obviamente en el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, en los primeros 6 días, que como sabemos, estos 6 días representan los 6 días de la creación. En el primer paso tenemos el poder del fiat supremo que se desbordó sobre el germen de María como una madre amorosa. ¿Cuál fue la función? Su función fue inmediata, la de interceptar y anular los efectos hereditarios del pecado original que venían del estirpe de Adán. Si bien la Virgen María nació de nuestra misma estirpe humana, su germen fue purificado en la fuente del querer divino. María en este primer paso nos da promesas. Dícenos: te guiaré y te llevaré de la mano por caminos del fiat. Si comenzamos a trabajar nosotros también. Te defenderé bajo mi manto azul. Serás mi honor, mi gloria, serás mi victoria y la tuya. En el segundo paso, ¿qué sucedió? La divinidad, al ver el germen humano tan puro como salió antes de la caída de Adán, la Trinidad le sonrió y se puso de fiesta. Entonces el Padre derramó mares de potencia en María, el Hijo derramó mares de sabiduría y el Espíritu Santo en mares de amor. La Virgen María devolvía estos mares con olas altísimas de correspondencia. Y también nos da promesas: te tomaré entre mi brazo, te pondré sobre mi regazo materno, ordenaré en ti la vida de la divina voluntad. En el tercer paso, el fiat la dotó de razón divina. María no pensaba con los límites de la lógica humana caída, como nos sucede a nosotros, sino que ella tenía la lucidez de la inteligencia de Dios. Al ver esta cordura divina en una niña, toda la creación, el sol, las estrellas, el mar, etc., se postraron a sus pies, la proclamaron reina, y así se fue restaurando el orden que Adán había quebrado. También acá hay promesas.
La Virgen nos dice: jamás te dejaré. Me pondré al cuidado de tu alma, te envolveré en mi luz para que nadie te moleste. Te daré mi dominio y así domines los males de tu voluntad humana. En el cuarto y quinto paso, Dios no podía descender a habitar en un alma donde operara una voluntad humana, pues como dice, ese día habría sido repugnante para la divinidad. Entonces Dios le pide a María una prueba superior a la del Edén. No le pide la renuncia a un fruto como le pidió a Adán, no, sino le pide la entrega perpetua de su voluntad humana. Entonces María venció en la prueba. ¿Por qué? Porque realizó el sacrificio de sus sacrificios. ¿Qué hizo María? Tomó su voluntad humana y la ató al trono de Dios. Ella decidió por voluntad propia, voluntariamente, no darle vida jamás a su querer ni un solo instante. Ella prefirió la muerte antes que un acto humano. Con este triunfo, entonces se saldó la deuda del género humano y la divinidad pudo revestirse entonces de clemencia y misericordia. Entonces acá también tenemos promesas. La Virgen nos dice que ser fiel e inmutable ante la prueba atrae los designios de Dios ante la criatura. Vamos a poder reflejar las virtudes divinas. El alma será la obra maestra del Ser Supremo. Nos guiará y nos sostendrá en todo como hija suya. Nos dará todo. La Virgen se va a poner a tu disposición. Será toda tuya con tal de obtener una hija que viva solo de voluntad divina. Y finalmente, en el sexto paso, al asegurar su fidelidad en la prueba, ¿qué hizo el Fiat? Le otorgó las llaves del palacio celestial. María entonces, ¿qué hizo? Tomó posesión de las propiedades de Dios, su santidad, su belleza, su omnividencia, etc. Entonces, al poseer la inmensidad divina, María encerró dentro de su alma a todas las criaturas. A partir de ese momento, entonces, todos los que estamos aquí en la sala, Luisa, todas las criaturas, desde la primera hasta la última que existirá, ya estamos viviendo dentro del corazón inmaculado de Mamá María desde el primer día de su ser. Y la promesa es, en el exceso de amor, si vives así en divina voluntad, la Virgen te dirá: bella, pura, santa es mi hija, porque posee la divina voluntad. Aquí en este punto es donde la historia del hombre da un vuelco más hermoso, da el vuelco más hermoso de todos. Dios responde, como dijimos, a la caída de Adán con el portento de la Inmaculada Concepción. Jesús le revela a Luisa que la concepción de su madre paralizó el cielo y a la tierra de asombro. ¿Por qué? Porque no fue una concepción común. Fue formada en el centro de un océano de mares, donde se fusionaba la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Desde ese seno materno, la niña celestial ya tenía uso de razón. Ella subía y bajaba del cielo constantemente. Iba y besaba el trono divino. Su primer acto heroico fue amarrar su voluntad a los pies del trono y no conocerla jamás. Al nacer, su presencia en la tierra funcionó como un imán dulce, poderoso, que desarmó a la divina justicia y apresuró la venida del Verbo hacia la tierra. Entonces, esta inmaculada niña es el diseño original del Génesis que regresa triunfante a la historia. Comprendamos entonces desde el inicio que si quitamos a la Virgen María, quitamos el trabajo que la divina voluntad hizo en el alma, en su alma, la redención se cae por completo. No hubiera habido redención. ¿Por qué? Porque ella fue el único seno santo donde el querer divino pudo encarnarse para volver a reinar en la tierra. No hay otra criatura más. Entonces, continuando esta historia, ¿qué pasó? A los 3 años de edad, la Virgen María fue consagrada por sus padres en el templo. A pesar de su inmenso gozo de habitar en la casa de Dios, María también experimentó un profundo dolor al privarse de la presencia de San
de San Joaquín y de Santa Ana, quienes también sufrieron con dolor esta separación física. Pero al haber entregado su voluntad y permitir la posesión del fiat supremo, la Virgen no poseía una naturaleza rebelde. Entonces, en consecuencia, ella adquirió la forma innata, el perfecto dominio de sí misma y de todas las virtudes, sin interferencia de los vicios. Entonces, cada renuncia voluntaria que hacía María, cada sacrificio, les era ofrecido en orden a Dios y se convertía en un triunfo de la divina voluntad dentro de su pequeña humanidad. Estos triunfos iban multiplicando sus mares de gracia, de luz, de santidad, y le iban permitiendo experimentar que la felicidad en medio aún de pruebas dolorosísimas. Entonces vemos que vemos ese heroísmo operante en la Virgen María. Esto nos demuestra que su santidad no la eximió de poder experimentar un dolor afectivo humano, como fue la separación de sus padres. ¿Cómo es que pudo conquistar tantos mares de gracias y de luz? ¿Por qué? Porque las tres potencias del alma de María estaban en orden a Dios. Es decir, María, al nacer sin pecado original y al no existir la rebelión de una voluntad humana, pudo tener sus tres potencias totalmente limpias, ordenadas y en sintonía con las tres personas de la Trinidad. Por eso, cuando a los 3 añitos se separó de sus padres para ir al templo, ella siente el dolor natural de la despedida, pero lo vive de una manera totalmente puro. ¿Cómo? Sin queja, sin rabieta. Entonces, cuando dio su fiat, el hágase, el dolor no la destruyó. El sufrimiento solo pasó limpiamente a través de su memoria, su inteligencia y su voluntad. Al contrario, ese sufrimiento subió directamente al cielo ofrecido. Dios transforma ese sacrificio en una victoria espiritual tan grande que llenó a la Virgen de muchísima gracia, luz, santidad y le elevó a un nivel divino. Como el egoísmo no bloqueaba el corazón de María, ella pudo transformar el dolor de la separación en puro amor. Y eso es lo que podemos hacer nosotros también, tener estas potencias ordenadas a Dios. Cuando se nos presente una situación divina, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria deben ordenarse a Dios, porque si Dios lo permite, es por algo. Y una vez que nosotros comprendemos eso con nuestras potencias, vamos a sentir ese dominio de nosotros mismos para poder asumir con valentía eso que el Señor está pidiendo en ese momento que tú vivas. Durante una de sus visitas, durante una de sus visitas que hizo la Virgen a la familia humana, a la familia divina, a la Trinidad en el cielo, ella recibe la orden de salir del templo para unirse en matrimonio. Al principio hubiera podido decir que esto era algo contradictorio, porque su amor era estrictamente en el orden divino. Pero pese a la sorpresa que tuvo María, la Virgen, que hizo fiat, inmediatamente dijo su fiat, sabiendo que la santidad no radica en el estado civil, sino en el cumplimiento de la divina voluntad. Entonces, Dios proveyó a la Virgen de la compañía de San José como tutor y protector de ella. San José representó la sombra de la paternidad celestial para constituir lo que conocemos como la Sagrada Familia en la tierra. María nos aclara que si se hubiera rehusado por su propio querer de aceptar bajo el pretexto de guardar su pureza, habría arruinado totalmente los planes de la encarnación.
Humanamente podemos pensar que el matrimonio con San José parecía un retroceso, una prueba que ponía en peligro la consagración absoluta a la Virgen, pero no fue así. Vemos a la Virgen feliz en el templo, viajando espiritualmente al cielo, y de repente Dios le dice: ok, sal del templo y cásate con José. Para una mente humana esto parecía contradicción, pero María entendió siempre que la divina voluntad es como el agua, que vivir en esa santidad va a tomar la forma del jarrón en donde pongas. Si estás en el templo, la santidad toma la forma de oración. Y si te mandan al matrimonio, toma la forma de servicio, fidelidad, de deberes cotidianos. Entonces, el problema de los seres humanos no es el matrimonio o la soltería. El problema es que ponemos nuestra voluntad humana egoísta en nuestro estado de vida y lo convertimos en un purgatorio o en un infierno. Ya depende de lo que nuestra voluntad humana nos dé. María, ¿qué hizo? No, ella le dio fiat hasta la divina voluntad, fiat al matrimonio con San José. Ella santificó los hogares de toda la tierra, convirtió la vida de casados en la escuela del cielo y nos demostró que se puede ser perfectamente santo lavando platos, barriendo la casa, cuidando a la familia, siempre y cuando tu voluntad humana esté totalmente desactivada y te dejes gobernar por el querer de Dios. Basándonos siempre en el libro de oro, en la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, ¿qué nos revela el profundo misterio de la anunciación y encarnación? Nos revelan varias cosas. Primero, la santificación del hogar. María explica que el reino del fiat se expandía en ella a través de los actos domésticos. ¿Cuáles eran estos actos? Ordenar la casa, barrer, encender el fuego. La divina voluntad revestía estas pequeñeces y las convertía en mares de luz, en belleza celestial. Después, la Trinidad esperó el consentimiento libre siempre de la Virgen para ejecutar ese decreto de la encarnación. Siempre el Señor ha respetado nuestro libre albedrío. Es decir, la Virgen, al pronunciar su fiat, se fundió en el fiat de Dios, dando origen a la pequeña humanidad de Cristo en su seno. Dios no quiso obrar solo. Él quería la cooperación humana. Sin el libre sí de la criatura, el plan divino de la redención decretado en el cielo se hubiera quedado retenido, suspendido. Después, desde el momento de la concepción, el sol divino, encerrado en María, irradiaba luz a todas las almas, pidiendo un lugar en nuestros corazones. En este misterio se le revela a la Virgen María que su maternidad se extiende a toda la humanidad, es decir, la divina voluntad le otorga la capacidad de engendrar a todos los bienes mediante un amor heroico dispuesto a dar la vida. ¿Cómo podemos, en las alturas místicas del fiat de lo que acabamos de decir, poderlo aplicar a nuestra vida diaria? Analicemos juntos. A menudo nosotros pensamos que para ser santos debemos hacer cosas extraordinarias, pasar horas en una iglesia, estar rezando de rodillas, etc. La Virgen María desarma por completo esta idea. ¿Ella qué hacía? Limpiaba el polvo, encendía la leña, barría, cocinaba, etc. El secreto no es qué haces, sino cómo, con quién y desde dónde lo haces. Si barres tu casa, o trabajas en una oficina, o cocinas unida a la divina voluntad, ese acto aparentemente, entre comillas, monótono, deja de ser humano y adquiere un valor infinito capaz de conmover los cielos.
creador del universo, el omnipotente, siempre se detiene ante la puerta de tu libre albedrío. La meditación nos dice que las obras más grandes se hacen siempre entre dos. Dios tiene la gracia, el don listo para tu vida, para tu familia, para tu sanación, para tu liberación. Pero retiene la gracia hasta que tú dejes de quejarte frente a una prueba, una situación, y le digas fiat, un fiat rotundo, confiado y abandonado al diseño original que Él ha establecido para ti y no al diseño que tú quieres. Mira, medita, Jesús, estando encerrado en el vientre materno, Él no está inactivo. Jesús estaba gimiendo de amor y buscaba un espacio en tu vida diaria. Entonces, cada vez que tú experimentes un vacío interior, una inquietud espiritual, recuerda que es el sol divino que expande sus rayos hacia ti y te dice, ábreme la puerta, dame un lugar en tu corazón. El dolor actual de Dios es nuestra indiferencia. Por último, cuando aceptas la fecundidad del sufrimiento, sabemos que nadie quiere sufrir, pero la Virgen nos enseña que su maternidad universal se forjó sobre las llamas de un dolor que compartió con su Hijo. Cuando tú día a día ofreces tus contrariedades cotidianas unidas a los dolores de Cristo, te conviertes en ese canal de gracia para todos. Tu cruz, por muy pequeña o por muy grande que sea, deja de ser estéril y empieza a engendrar la vida espiritual a tu alrededor. Esto sucede en la Anunciación y en la Encarnación, pero ¿qué pasa en la casita de Nazaret? En la casita de Nazaret fue interesantísima cómo se desenvolvía la vida diaria en esta casita. Imaginemos la divina voluntad operando en ese hogar como un sol brillante metido en la cocina, en el taller de San José. Cuando la Virgen María barría, cuando encendía la leña para cocinar o cuando San José cortaba la madera, todos esos actos ordinarios no se hacían con pesadez ni quejas, estaban llenos de luz de Dios. Estaba lleno de luz la comida, estaba lleno de luz el sudor del trabajo, el orden de la casa. Todo estallaba en alegría y paz. Hasta el mismo Jesús, siendo Dios, pedía con humildad a su mamá y a San José que le dieran órdenes para hacer los quehaceres diarios. En esta casita de Nazaret se desarrolla la vida oculta de Jesús. ¿Cómo aplicamos entonces a nuestra vida diaria esto que se hacía en la casita de Nazaret? Muchas veces vivimos quejándonos de la rutina. Qué flojera lavar los platos, es lunes, qué pesado ir a trabajar, otra vez tengo que limpiar la casa. Al quejarnos es a nuestra voluntad humana a quien le damos el pase en nuestros actos y convertimos lo que tenemos que hacer en un estado de desierto gris, oscuro. La Virgen nos enseña en Nazaret, en la casita, que la santidad no exige hacer cosas extraordinarias o encerrarse en un convento o estar todo el tiempo en una iglesia. No, la santidad consiste en anular tu propio querer y decirle a Dios antes de barrer, antes de cocinar, antes de trabajar lo que quieras: Señor, ven tú a hacer en mí lo que fuere que quieras hacer. En ese instante tus actos se convierten en una sucursal de la casita de Nazaret y tus quehaceres, tu trabajo, tu oficio se vuelven monedas de oro para tu cuenta bancaria en el cielo. Entonces, la vida oculta de Jesús que vivió en esa casita fueron 30 años. Y esto es el cimiento invisible de todo lo que vino después. Jesús le va a revelar a Luisa que sus 30 años en Nazaret no fueron un periodo inactivo, no. Ahí rehizo todo el interior del hombre, totalmente todo el interior. Jesús, cada acto que hacía era para restaurar, restablecer, para divinizar cada acto de la criatura. ¿Cómo aplicamos este conocimiento a la vida diaria?
Cuando la mayoría de la gente piensa en la vida de Jesús, casi siempre se enfoca en los 3 últimos años: los milagros, los discursos, la cruz, la muerte, la resurrección. Pero Jesús le revela a Luis un secreto. El 90% de la vida de Jesús en la tierra estuvo escondido en Nazaret. ¿Por qué todo un Dios omnipotente pasaría 30 años entonces en un taller haciendo oficios cotidianos, obedeciendo a sus padres? Imaginémonos la construcción de un rascacielos, el rascacielos más alto del mundo, un edificio. Los ingenieros que hacen pasan meses y meses cavando profundamente la tierra. ¿Para qué? Para poner las barrillas de hierro, vaciando el cemento, el suelo, etc. Nadie ve ese trabajo, está oculto. Pero sin esos cimientos, el edificio se va a caer con el primer huracán o el primer sismo. Eso fue la vida oculta de Jesús. Él estaba construyendo los cimientos invisibles de nuestra redención, listo para recibir nosotros la semilla del germen divino de su divina voluntad. Entonces, cada vez que Jesús clavaba una madera o ayudaba a su madre a encender el fuego, lo hacía rehaciendo el acto de la criatura. O tomaba todos los actos de nosotros, el trabajo aburrido, el cansancio del hogar, la rutina diaria, todo. Lo estaba limpiando, lo purificaba, lo rehacía. Lo rehacía del egoísmo, del pecado, del miedo, para llenarlos de un valor divino. Jesús nos enseña que en Nazaret lo oculto fue más valioso que lo público. No se necesita hacer grandes milagros para cambiar el mundo si dejas que el fiat de Dios gobierne tus actos diarios. Entonces, tu accionar invisible se va a convertir en ese cimiento de tu propia santidad y de la de los tuyos, la de tu propio hogar. Aquí debería seguir hablando un poco sobre la vida pública y la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero no voy a tocar ese tema. ¿Por qué? Porque son los conocimientos que más conocemos, con los que más estamos familiarizados. Y en la meditación de los escritos se van a ver todos estos temas. Entonces, solo quería resaltar la grandeza de Mamá María en estas obras, sobre todo en la casita de Nazaret y en esa vida oculta de Jesús que poco conocemos. De ahí aquí vamos a pasar a otro gran acontecimiento, a Pentecostés. Jesús le revela a Luisa que María en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo en el cenáculo, María se convirtió en esa gran barca de refugio. Mientras esperaban al Espíritu Santo, María tenía a los apóstoles sentados a su alrededor y le iba contando las historias secretas de Nazaret que nadie más sabía. Cómo lloraba Jesús de bebé, cómo cocinaban, cómo trabajaba en el taller, etc. ¿Qué estaba haciendo María con estos relatos? María les estaba inyectando la fe y el valor que les faltaba hasta antes de la venida del Espíritu Santo. Todo eso hizo María, esperando esta venida. Ella fue el timón, el sol de esa barca, segura donde los apóstoles encontraron refugio. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida diaria? Cuando llegó Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y transformó a esos hombres cobardes en gigantes invencibles. Pero miren el secreto. El Espíritu Santo bajó. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles estaban unidos en torno a María, nos dicen los escritos. Entonces, muchas criaturas de hoy se sienten débiles, asustadas, con miedo al futuro, tiranizadas por los problemas diarios. Intentan encender su vida espiritual con las propias fuerzas humanas, pero se agotan, se vuelven inestables o por último dejan de intentarlo. La Virgen hoy nos enseña una clave. Cuando sientas que tu voluntad humana te quiere traicionar, no pelees con ella, no la pelees solo. Cierra los ojos, llama a Mamá María.
Recuerda las promesas que acabamos de conocer hace poquito, esos 6 pasos. Dile a María: Madre mía, te entrego mi voluntad y a cambio dame tú la divina voluntad. Al refugiarte en sus brazos, ella hace que el Espíritu Santo descienda en lo que tienes que hacer, en tu cocina, en tu trabajo, en tu matrimonio o donde quiera que sea. El Espíritu Santo va a ir quemando tus miedos, tus temores, tu inestabilidad, tu debilidad con su fuego divino y te va a ir devolviendo la paz. Aquí llegamos a lo más grandioso, a la Asunción, que lo que nos enseña los escritos, que debería de llamarse la fiesta de la divina voluntad obrante en la criatura. A veces nos imaginamos a la Virgen subiendo en una nube como una criatura dormida, silenciosa, pero el libro del cielo nos pinta un cuadro glorioso. María venía del exilio de la tierra, de barrer una cocina, de cocinar, de tejer, de lavar. Pero como en cada respiro suyo gobernaba el fiat de Dios, María no sube con las manos vacías. Jesús nos revela que cada vez que ella respiraba, trabajaba, etc., la divina voluntad creaba una vida divina dentro de ella. Entonces María, al cruzar las puertas del cielo, esa fortuna, todo eso que llevaba María se desbordó. María llenó todo el paraíso con soles de amor, de luz que había fabricado en la tierra. Entonces el cielo entero se quedó vacío porque todos los ángeles bajaron a ver ese gran espectáculo. Los santos se tapaban la boca de asombro y decían: ¿quién es esta criatura tan espléndida que viene del exilio? Entonces Jesús nos confiesa que el verdadero nombre de esta fiesta es la fiesta de la divina voluntad que opera en el hombre. Porque el mayor orgullo que tuvo María es demostrar al universo entero lo que Dios puede hacer en una criatura de a pie como tú y yo. Nada, simplemente cuando le entregamos nuestra voluntad humana. Entonces, Jesús nos sacude la mente al decirnos que el verdadero nombre de este día es la fiesta de la divina voluntad obrante en la criatura. ¿Cómo entender este nombre? Adán, con su voluntad humana, nos había cerrado el cielo y nos dejó lisiados, desnudos. Pero esta humilde mujer de Nazaret, viviendo en cada instante en el fiat, abrió esa puerta de par en par. Al momento de partir, su cuerpo purísimo no murió de enfermedad, porque ella no tenía el germen del pecado original. Ella cierra sus ojitos y muere de puro amor, consumida por las ansias de ver a su hijo. Jesús la toma en sus brazos y la lleva al cielo. El cielo se queda vacía, porque quieren festejarla. Al entrar en el cielo, los ángeles quedaron mudos, no veían a una simple mujer, veían un prodigio de prodigios. Jesús dice que en cada acto, respiro de María en la tierra había originado una vida divina real, había creado una vida. Al entrar en el cielo, ella pobló el paraíso entero con sus mares de luz, de belleza, de amor. Por eso la Asunción es la fiesta más bella del universo. Es el testimonio público de que la presencia de María es fundamental. Sin esta madre que dejó operar al fiat en su cocina, en su taller, en sus penas, el cielo seguiría clausurado para nosotros. María demuestra que la criatura humana está llamada a ser un pequeño Dios por gracia. Y hoy, desde su trono más alto, hace eso, nos deja ese testamento de amor. ¿Cuál es? Entreguémosles esa voluntad humana. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda repetir en nosotros lo que hizo en ella. Y para culminar, vamos a ver un escrito que nos habla del fiat de la santificación de las 2 alas.
Luisa tiene una visión mística donde ve a todas las generaciones humanas divididas en dos grandes alas frente al trono de Dios. A la cabeza de la primera ala está María. Su misión es que por su pequeñez absoluta y por no haber dejado actuar jamás a su voluntad humana, vivió totalmente fundida en el querer divino. Esta fidelidad hizo que Dios se sintiera herido y atrajo al Verbo eterno a su seno. Ella es el canal por donde descendieron todos los bienes, descendió el perdón y los frutos de la redención. Sin ese fía de María, sin ese hágase de María en la divina voluntad, la obra de la redención no habría tenido puerta de entrada en la tierra. En la otra ala, a la cabeza, está Luisa Picarreta, la otra pequeña, llamada a ser la cabeza del reino del Fiat Voluntas Tua. Su misión, así como la primera pequeña, María, abrió el canal de la redención, esta segunda pequeña criatura tomada de la mano de la primera, de María, tiene la tarea de arrancar del eterno amor el cumplimiento del Fiat Voluntas Tua. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Para qué? Para devolver al hombre a su origen y a su nobleza perdida. En la visión, en el centro está Jesús. Jesús no es un espectador lejano, no. Él es el protagonista. Él es el centro, el unificador de toda esta obra divina. Su papel se manifiesta de tres maneras. Primero, Jesús se coloca en medio de las dos alas, rodeado por las dos pequeñas criaturas que están a la cabeza. Esto nos muestra que toda la historia de la salvación, desde la creación, pasando por la redención, hasta el reino, hasta el advenimiento del Fiat, del reino, gira exclusivamente en torno a Él. No hay obra posible sin su presencia central. Segundo, Jesús toma con una mano la mano de su Madre Celestial y con la otra la mano de Luisa y las une ambas ante el trono divino. Es Jesús quien entrelaza la primera obra, la redención, con la segunda obra de la santificación. Jesús hace que la madre y la hija colaboren en perfecta armonía. La primera, Mamá María, abre el canal de la gracia. La segunda, Luisa, ayudada por la primera, sostenida por ella, arranca el cumplimiento del reino. Tercero, Jesús le aclara a Luisa y a nosotros que las almas pequeñas, como son en la pequeñez de María, en la pequeñez de Luisa, son por sí mismas, no pueden hacer mucho. Su pequeñez es solo el vínculo. Es la potencia de Jesús la que obra todo. Él dice, yo soy el que hará todo en mi hija pequeña. Es la potencia de tu Jesús que debe hacer esto. Es Él quien atraviesa los confines de su querer, abraza a todas las generaciones y reconcilia a las dos voluntades, la humana con la divina, para que se besen y formen una sola. Entonces, la pregunta final aquí: ¿es indispensable la imagen materna de Mamá María hasta el tercer Fiat? La respuesta es absolutamente sí. Lejos de terminar su misión en el Calvario, la maternidad de María se extiende, se corona, se despliega con toda su fuerza en el tercer Fiat. ¿Cómo así? En esta visión vemos las dos alas. Jesús une las manos de María y de Luisa ante el trono. La segunda pequeña es Luisa y por extensión todos nosotros, los hijos del divino querer. Luisa no actúa sola, necesita ser ayudada y guiada y sostenida por la Madre. En las meditaciones de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, la propia Virgen revela a Luisa, le revela que Dios la llama de nuevo a un nuevo mandato maternal. Es descender del cielo, recorrer las familias, todas las generaciones, entrar en los corazones de la criatura y actuar como maestra y guía para formar a los hijos del reino sobre la tierra. Finalmente, María es la reina y madre de este reino.
sin su mediación maternal, sin su enseñanza, sin su regazo, la criatura humana no sabría cómo vaciar su propia voluntad para dejar que reine el querer divino en ella. Mamá María es la que nos lleva de la mano para que el sacrificio de nuestra voluntad sea perfecto y aceptable ante Dios. Entonces, veamos esta figura materna. No es un capítulo cerrado con la redención, no. Es la madre de la redención y también simultáneamente es la reina y madre del reino de la divina voluntad. Y miren cómo pasa a lo largo de la historia, desde el fiat de la creación hasta el fiat de la santificación. Ella es el puente viviente y necesario, muy necesario, que une el primer fiat de la creación hasta el tercer fiat de la santificación. Y aquí terminamos. Gracias.